Hola a todos, soy Graciela y bienvenidos a Retina Rota. En este canal nos centramos en suspenso, thriller y terror psicológico de películas, el anime y los videojuegos. En esta ocasión estaremos conversando sobre los subgéneros del terror que encontramos en el anime japonés. Definitivamente hay algo extrañamente perturbador en el terror japonés que se manifiesta en su animación. No necesitas monstruos para sentir miedo. A veces basta solo una voz susurrante, una sombra que pasa o incluso una sonrisa macabra para llenarnos de miedo. Hoy vamos a explorar los diferentes subgéneros del horror en la animación japonesa para que descubras cuál de estos te llena de miedo cuando decides apagar la luz. El terror en el anime no sigue las reglas del cine occidental. Aquí el miedo puede ser lento pero introspectivo y tan silencioso que se mete en tu cabeza sin que lo notes. Hoy veremos los tipos de terror que existen en el anime con ejemplos que te van a dejar pensando al final del video. En primer lugar tenemos el terror psicológico. Este tipo de terror no busca asustarte con monstruos, sino con lo que hay dentro de la mente humana. Juega con la tensión y la locura. Es paranoia, trauma, ansiedad, hasta el punto de perder el control y llegar a volverte tu peor enemigo. Primer ejemplo tenemos a Perfect Blue, una idol retirada que comienza a sufrir alucinaciones mientras su vida se desmorona. ¿Es real o está perdiendo la cordura? En segundo lugar tenemos a Paranoia Agent, un chico en patines con un bate de oro aparece donde el estrés se acumula. Pero no solo es él que da miedo, es lo que él simboliza. En tercer lugar tenemos a Boogie Pop Phantom, eventos sobrenaturales que distorsionan la percepción del tiempo y la identidad de varios adolescentes. Una historia contada desde múltiples perspectivas, cada una más confusa que la anterior. En cuarto lugar tenemos Shinsekai Yori. En un futuro utópico, los niños descubren verdades horribles sobre su sociedad y sobre ellos mismos. El segundo tipo de terror que tenemos es el terror sobrenatural. Aquí tenemos espíritus, maldiciones y entidades que no deberían existir o que vienen del más allá. El terror sobrenatural juega con lo inexplicable, lo invisible y lo inevitable. Como ejemplos tenemos a Another, en el cual muertes absurdas y sangrientas azotan una clase maldita. La solución podría estar en ignorar a una compañera que tal vez ni siquiera exista. También tenemos a Yamishibai, minicuentos animados que te dejan con una incomodidad silenciosa de las leyes urbanas japonesas. También tenemos en tercer lugar el Ghost Hunt, en la cual un grupo de investigadores paranormales enfrenta espíritus, pero también enfrenta los miedos más personales. En último lugar tenemos a Shiki. Un pueblo aislado comienza a sufrir muertes misteriosas, mientras el equilibrio entre humanos y vampiros comienza a romperse lentamente. El tercer tipo que tenemos es el terror corporal o body horror. Aquí lo que da miedo es la transformación. El cuerpo se distorsiona, se rompe, se convierte en algo que no debería existir, generando el horror desde lo físico, desde la mutación. Como ejemplos tenemos a Tokyo Ghoul, en el cual Kaneki se convierte en una mitad ghoul y su cuerpo se adapta de formas horribles, pero lo más aterrador es que comienza a gustarle. También tenemos a Parasite, en el cual alienígenas invaden cuerpos humanos. La línea entre lo humano y lo monstruo se rompe visual y emocionalmente. También tenemos a Devilman Crybaby, fusión demoníaca, sangres por litros y cuerpos que se mutan al ritmo de la locura emocional. De último tenemos a Eijin Demi-Human, inmortales que resucitan tras cada muerte, pero sintiendo todo el dolor. Cada regeneración es un suplicio visual. En el cuarto puesto tenemos el terror existencial o filosófico. Este tipo de terror no te hace gritar, te hace pensar quién eres, qué es real, tiene sentido seguir existiendo. Es una experiencia emocional muy profunda sobre el sentido de la vida y la existencia. Como ejemplos tenemos a Serial Experiments Lane. Una chica se conecta a una red digital y su identidad comienza a disolverse. Technolize, un mundo subterráneo donde la humanidad ha perdido su rumbo. La evolución ya no es biológica, es tecnológica. También tenemos a Ergo Proxy, en una ciudad donde los humanos viven con androides. Una criatura desconocida despierta preguntas sobre el alma, el propósito y el castigo divino. De último tenemos a Blame, en un mundo dominado por una estructura infinita
y una inteligencia artificial fuera de control. El ser humano apenas sobrevive sin entender nada de lo que le rodea. El quinto tipo es el terror folclórico o tradicional japonés, inspirado en leyendas, espíritus y supersticiones de la cultura japonesa. Este terror no grita, susurra, y esos susurros te quedan grabados. Este tiende a centrarse en el aspecto psicológico, la tensión y el suspense, muy parecido al terror psicológico, pero encaminado a lo japonés. Como ejemplo tenemos a Mononoke, en el cual un boticario nómada enfrenta espíritus vengativos. Cada episodio es una obra de arte que perturba con belleza y caos. También tenemos a Hell Girl, un sitio web misterioso que te permite enviar a alguien al infierno, pero siempre hay un precio. También tenemos a Yakashi, el cual es un Japanese Classic Horror, historias adaptadas directamente del folclore nipón con arte visual estilizado y una atmósfera bastante densa. De último tenemos a Requiem from Darkness. Un escritor va por Japón investigando leyendas oscuras y descubre verdades más perturbadoras que los mitos. El terror gore. El gore se define por la representación explícita de violencia, desmembramientos, sangre y sufrimiento físico. A veces es bastante visceral y otras es, digamos, casi poético. Como ejemplo tenemos a Elfen Lied, probablemente el anime más icónico del gore. Desde las escenas iniciales sabes que nadie saldrá ileso, ni física ni emocionalmente. Todo animado con una estética sangrienta y emocionalmente densa. También tenemos Corpse Party, Turtle Sword. Estudiantes atrapados en una dimensión de pesadilla sufren muertes brutales y bastante gráficas. También tenemos Higurashi no Naku Koroni. No parece terror al principio, pero pronto todo explota. Hay paranoia, asesinatos entre amigos y sangre en cada capítulo. Para finalizar tenemos Dead Man Wonderland. Prisioneros obligados a pelear en un circo sangriento. Cada batalla es una carnicería con poderes mutantes. El terror japonés no siempre quiere asustarte, quiere quedarse contigo. Ahora dime, ¿cuál de estos te hizo mirar por encima de tu hombro? Y si te gustan estos horrores, deja en los comentarios si quieres saber sobre los animes más perturbadores de todos los tiempos. Pero te lo advierto, algunos no se olvidan jamás. Muchas gracias a todos. Suscríbete y recuerda mantener la luz encendida. Hasta la próxima.